Hoy vamos a trabajar en Visual Basic creando una plataforma para convertir números decimales a binario, octal y hexadecimal. Empezamos ingresando al programa Visual Basic. Creamos nuestra plataforma. Cambiamos el nombre de nuestro formulario. Cambiamos el icono, nos vamos a Icon. Escogemos el icono que vamos a utilizar. Galería, gráficos. Y escogemos cualquiera de nuestros iconos que queramos utilizar. Ahí está, se cambió el icono. También podemos hacer que nuestra pantalla, en vez de que nos aparezca a la izquierda de nuestro monitor, aparezca de una forma centrada. Nos vamos a esta opción y escogemos centrada. Podemos notar que nuestra pantalla va a aparecer centro a centro de nuestro. Creamos la plataforma usando un label. Ingresamos el nombre en Caption. Cambiamos el tipo de letra en font. Font, escogemos el tipo de letra que queremos utilizar y listo. Vamos a hacer un tamaño más pequeño. Tenemos. Ingresamos un text, que es donde vamos a ingresar nuestro valor. Damos el texto para que quede en blanco. Ponemos nombre para luego codificar. Listo. Ingresamos 3 option button, que son las opciones que necesitamos. Listo. Colocamos el nombre. Opción, cambiamos el nombre. Binario. Octal. Hexadecimal, ¿no? O también podemos hacerlo número binario. El octal. El número hexadecimal. De igual forma podemos cambiar si deseamos el número de letra, el tipo de letra. Ahora ubicamos 2 command button para tener nuestro botón nuevo y nuestro botón salir. Listo. Cambiamos el nombre nuevo. 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 Salir. Listo. Vamos a cambiar el color de nuestra plataforma yéndonos a Backcolor, paleta o en sistema cualquier. Podemos ubicar el color que necesitemos. Listo. Hacemos en todos nuestros. Listo, como podemos ver.
Está todo. Codificamos nuestro botón salir. Probamos. Listo. Codificamos nuestro botón nuevo. Entonces tenemos el text que le pusimos como nombre número. Es igual, comilla, comilla, significa que va a estar vacío. Binario igual falso, para que esté vacío. O igual falso. Igual falso. Para que queden en blanco. Y la opción punto enable igual verdadero, para que todos se vuelvan a activar. Copiamos, cambiamos el nombre y listo. Número punto set focus, para que nuestro cursor vuelva al principio. Vamos a probar. Listo. Nuevo. Tenemos nuestro error. Nuevamente. Nuevo. 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 Si ingresamos aquí el valor, nuevo. Ok, sale. Podemos hacer que nuestro botón nuevo se active en default true. Ver, ingresamos y con enter podemos borrar. Listo. Ahora vamos a codificar nuestro número, nuestra opción binario. Primero inhabilitamos el botón octal y hexadecimal para poder trabajar solamente con binario. ¿Y cómo lo hacemos? Ingresando la opción Enable File. ¿Cómo lo podemos ver? Octal.enable igual false. ¿No? Copiamos. Listo. Ahora procedemos a codificar nuestra opción button. Primero ingresamos la variable donde vamos a guardar el número. Vamos a ingresar un número de más caracteres. Usamos la variable. Nuestra variable es igual un número punto text, para convertir nuestro número, para que ahí se vaya a almacenar nuestro número. Ahora ingresamos otra variable en la cual vamos a almacenar nuestro resultado, una variable de tipo string. Nuestra variable va a parar cuando
el número sea menor a 1, nuestro número ingresado. Ingresamos nuestra otra variable, ingresamos o declaramos una nueva variable que es donde se va a guardar el cociente de nuestra división. Ese cociente viene a ser igual al número dividido para 2, ¿no? ¿Ya? En lo cual tenemos que el resultado es igual al resultado, concatenamos y lo convertimos donde guardamos el cociente. Listo. Nuestro número es igual a nuestro número dividido para 2. Loop. Loop, que es nuestra repetición, a repetir. Ahora ingresamos, declaramos una nueva variable que es binario, tipo string. Donde vamos a declarar el número de veces que va a repetir nuestra información. El número de veces que tenemos o el número de caracteres que tiene nuestro número binario o nuestra operación, nuestro resultado. Menos 1. Listo. Es igual a binario. Concatenamos. Tomamos un pedazo con with. Esto nos sirve para tomar un pedazo o devolver un número específico de un lugar a otro según el número de veces que queramos que salte nuestro resultado. ¿Sí? Resultado, el número de longitud o número de veces vendría a ser 1. Queremos que salte de 1 en 1. Y cerramos nuestro for. Buscamos número punto text igual binario y terminamos. Podemos probar si no hay ningún error para seguir con nuestra codificación.
número binario, y ahí tenemos. Se convirtió en nuestro número binario y se desactivaron las otras opciones para impedir que tengamos algún tipo de error. Podemos dar enter y volvemos a cero. De igual forma podemos codificar el número octal. Podemos hacerlo con la misma codificación de nuestro número binario, con la única diferencia que no lo dividimos para 2, sino para 8. Aquí inhabilitamos la opción del número binario. Inhabilitamos. Mod vendría a ser 8. El divisor vendría a ser 8. Aquí declaramos la variable octal, que es lo que vamos a utilizar. Octal. 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 Y tenemos nuestra codificación para el número octal. Revisamos. Y tenemos ahí. Luego, estamos. Codificamos nuestro número hexadecimal, donde viene a ser una codificación exactamente igual que la de nuestro número binario, donde vamos a inhabilitar el binario y el octal. Y nuestro número no va a ser dividido para 8, sino para 16. Esta codificación va a ser un poco diferente debido a que nuestro número hexadecimal nos lee del 0 al número 9, y a partir del número 9 tenemos la opción en letras, como es 10, que es A, 11, que es B, 12, que es C, 13, que es D, 14, que es E, y 15, que es F. Y es una codificación un poquito más compleja. Como podemos notar, en el momento de nosotros aquí ingresar un valor y lo convertimos en hexadecimal, nos va a convertir en número. Pero si es un valor y lo convertimos en hexadecimal, por ejemplo, aquí tenemos 2, 3, 3, 14 y 3, donde tendríamos que tener la letra E y la letra D. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo vamos a ver. Ubicamos nuestro código X, que quiere decir sí. Sí. El coeficiente, que es nuestra variable D, es igual a 10. Entonces perdón, antes de ingresar eso, tenemos que determinar una variable
donde se ubiquen nuestros coeficientes mayor a 10 que van a transformarse en letras. Por ejemplo, podemos poner una variable, terminar una variable tipo string. Listo. Entonces, si nuestro coeficiente es igual a 10, entonces que es igual a A. Caso contrario, si nuestro coeficiente es igual a 11, nuestro resultado sería B. Caso contrario, si nuestro coeficiente es igual a 12, nuestro resultado sería C. Caso contrario, si nuestro coeficiente es igual a 13, el resultado sería D. Caso contrario, si nuestro coeficiente es 14, nuestro resultado sería I. Caso contrario, si nuestro coeficiente es 15, nuestro resultado sería F. Cerramos nuestro if. Cerramos nuestros if. Listo. Y probamos. Probemos. Should. Allá. Else. Probemos nuevamente. No. Cerrar. Vamos a ver. Viene cerca. Ahora 10, entonces K es igual a A. En caso contrario,
Si D es igual a 11, entonces K igual a B. Ya. Tenemos aquí donde tenemos el error. Significa que si K es igual a A, el resultado sería igual al resultado concatenado con nuestra variable que guarda nuestra letra, ¿no? Listo. Veamos entonces. Sí, ahí está nuestro error. Ahora lo vamos a revisar. Como es una variable, no un número, tenemos que ingresarlo entre comillas. Ya que no son unas variables, que no son variables. Vamos a probar. Y ahora sí tenemos. Podemos notar. Listo. Lo vamos a probar y tenemos listo. Guardamos. Un archivo. Guardar proyecto. Buscamos la dirección donde vamos a guardar. Una carpeta. Guardamos. Vamos al proyecto. Listo. Y podemos generar un punto .exe. Listo. Cerramos nuestro archivo. Ya está. Esto es todo. Muchas gracias.